A mí me llena de alegría las historias que me cuenta la gente. No solamente los que vienen, sino los que me escriben en las redes o a través del correo y me cuentan unas cosas maravillosas. Atendí en estos días una persona que me dijo: Padre, gracias porque usted me sostuvo en la cárcel. Y a mí se me llenó el alma de alegría. Esta personita estaba condenada. Y estando una vez allá en la cárcel de mujeres, se hizo querer mucho de la gente y la guardiana le dijo un día: vení, acompáñame allí a la garita. La llevó al lugar de vigilancia, a la garita, y le llevaba los audios de la hora santa en una memoria. Y la guardiana le decía: escuche. Esta señora se fue enamorando de Dios de una manera especial. Y me contó que un día se detuvo, después de pedirle a Dios que le regalara una Biblia, alguien le llevó una Biblia. Y ella se detuvo en un pasaje muy especial. En el pasaje de la Biblia, cuando el Señor le dice: escucha Israel, Shema Israel, al Señor tu Dios adorarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y ella dice que desde ese día ella se comprometió con Dios a amarlo con toda su fuerza y con todo su ser. Pero seguía escuchando las horas santas y le dijo al Señor: Señor, te prometo que cuando salga de aquí voy a ir a una hora santa. Ella vino por primera vez el 28 de septiembre, miércoles. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque al otro día, jueves, murió mi mamá. Agosto, 28 de agosto. Cuando ella viene aquí, el texto que trabajamos esa noche, y lo pueden buscar en las redes sociales, es Shema Israel. Ese fue el texto que yo leí esa noche. Escucha Israel, al Señor tu Dios amarás con toda tu alma y con todo tu ser. Díganme ustedes, queridos amigos, si Dios no le está leyendo a usted el corazón y la mente en todo momento. Y vos te soltás tan fácil de Dios en vez de perseverar. Esta mujer que estaba condenada a muchos años ya está en la casa. Perdón, no está en la casa, está aquí ahora. Está aquí con nosotros. Y yo le doy gracias a ella por ese testimonio tan bello, por haber corrido el riesgo de la fe y por haberle creído al Señor. He querido proponerles este texto en esta noche, porque yo necesito que ustedes le crean más a Dios, a mí no, a Dios. Créanle a Dios. Y el mensaje de hoy es maravilloso, porque Dios te está diciendo algo a vos y me está diciendo algo a mí. Padre, ¿qué me está diciendo? Dios te está diciendo a vos que has venido posponiendo tantas cosas, te está diciendo que salgas al campo de batalla a dar la pelea. Yo no sé por qué, pero usted sí lo sabe. Tienes que dar la pelea, hombre. ¿Cuál pelea? Pues que yo no sé, hombre. Vos sí sabés. Hay alguna situación que está esperando que vos la pelees. Pero vos no la vas a pelear con las armas del mundo, porque vos ya no sos del mundo. Vos vas a pelear con las armas de Dios. Y por eso el texto que acabamos de escuchar,
Hay una situación que tenés que resolver. Metámonos pues en esta historia tan fascinante que acabamos de escuchar. Moisés dijo a Josué, Moisés, ese gran caudillo que acaba de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dijo a Josué un día: elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalek. Miren una cosa, queridos amigos. Moisés ha entendido bien que hay que dejar a cada uno librar sus propias batallas. Moisés es un guerrero, fue capaz de sacar ese pueblo por el desierto y le pudo haber dicho Moisés a Josué: Josué, venga, vamos a pelear los dos hombres, venga, vamos. Pero le dijo: no, esta pelea la vas a dar vos. Y escúchenme, amigos, Moisés le está preparando el camino al que viene detrás, porque después el que va a acompañar el pueblo es Josué. Es Josué. Y a usted a veces se le olvida eso, que hay que preparar los que vienen detrás. ¿Para qué? Para que cuando vos no estés, ellos sean capaces de afrontar los retos de la vida. Hay que dejar a cada uno librar sus propias batallas. Nunca estarán ausentes de la vida las dificultades, nunca, los problemas. Pero cada uno las afronta. Deje a cada uno afrontarlas. Deme una razón, Padre. Bájese de esa nube. Usted no es Mesías de nadie. El único Mesías es Él. Hay personas que quieren salvarle la vida a todo mundo. Quieren salvar a todo mundo y la vida de ellos bien perrateada, bien vuelta a nada. Usted no es Mesías de nadie. No le robe la oportunidad al otro de dar su pelea. El otro tiene que pelear. Usted no tiene por qué pelear por el otro. Y entonces permitirle al otro pelear su pelea significa enfrentar sus miedos y las luchas contra sus propios demonios. Usted no puede quitarle al otro la oportunidad de hacer su pelea. Yo me ponía a pensar que hoy existen unas guerras tenaces por afrontar, tenaces. Las guerras en la familia. Las familias hoy, la mayoría de familias viven hoy agarradas en unas guerras que dejan unas heridas supremamente tristes, a veces incurables. Hay familias que se declararon la guerra y nunca las cosas volvieron a ser igual, nunca. Heridas, tristemente incluso a veces heridas físicas. Las batallas cruentas en el matrimonio. Esas batallas, esas guerras en el matrimonio, en las relaciones afectivas de pareja que terminan fortaleciendo los odios y sepultando los afectos. Yo conozco personas que se quisieron mucho, se amaron mucho y terminaron odiándose terriblemente. Esas guerras hay que librarlas. ¿Qué me dicen ustedes de las guerras emocionales? De esas guerras internas con uno mismo que lo llevan a uno a rendirse fácilmente y a desistir. No quiero vivir más. Me rindo, me quedó grande la vida. ¿Qué me dicen ustedes de esas guerras por lo material? Por las cosas materiales que lo llevan a uno a negociar con las personas y a traficar con el corazón. Cuando yo le doy más valor a la tierra que a la persona, cuando le doy más valor a una propiedad que a un hijo o a una esposa o a un esposo, cuando le doy más valor al dinero que a los corazones,
al tiempo compartido y a los afectos de familia. Hay unas guerras muy tenaces que afrontar y cada uno tiene que dar su propia pelea. Nadie puede pelear tu pelea, nadie. Tú la tienes que pelear, tú la tienes que pelear. Miren entonces lo que va a decir Moisés. Yo me pondré en la cima del monte. ¿Qué diría Josué? Pero este man me trae a pelear y se va por allá y me deja tirado. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Miren qué cosa tan bella. Mientras Josué pelea, Moisés está en la cima del monte, Padre, ¿haciendo qué? Orando. Y entonces yo voy entendiendo en la vida y en mi camino que hay dos maneras de pelear: enfrentándose o poniéndose de rodillas. Hay personas que viven poniendo problema y todo lo quieren arreglar a las malas, a los trancazos, y se van y le pegan una jugada al otro y le ponen una demanda y una denuncia. Y hay otras que dicen: yo no voy a pelear, yo me voy a rezar. Y pareciera que fuera más efectivo ponerse de rodillas que ponerse a pelear con el otro. Cuando una mamá me dice: Padre, es que mis hijos no volvieron a la Eucaristía, yo les vivo echando cantaleta, Padre, y vivo enjabonándolos, Padre, diciéndoles que tienen que venir a la misa y que... Señora, esa pelea usted ya la perdió. Pero hay una que todavía puede pelear y ganar: la pelea de rodillas en el Santísimo por sus hijos. Entonces allá arriba está Moisés y Josué está peleando. Dos maneras: una, enfrentándose o poniéndose de rodillas. Y mire lo que le voy a decir y nunca lo va a olvidar. Aunque cause mucho dolor, es necesario desde afuera, como Moisés, observar esas luchas evitando meterse en ellas. Usted no tiene por qué meterse en la batalla del otro. Usted ya peleó la suya o la está peleando. Usted no es Mesías. Y por eso es el problema de muchos padres, y coloco ahí entre paréntesis de muchos abuelos: querer pelear una pelea que no les corresponde. Eso es un grave error. Hay papás que nunca dejaron a sus hijos afrontar el problema, la dificultad, la tragedia, la situación difícil. Ellos mismos lo encararon y no es así. Es necesario entender que las batallas personales forman a la persona que las afronta. Mi papá peleó la pelea por mí, por eso a mí me viven cascando y no sé cómo defenderme. Es que mi papá siempre salió a pelear por mí. Mi mamá siempre salió a batallar por mí y nunca me dejaron a mí enfrentar la vida. Miren una cosa muy especial: Moisés en la montaña orando y Josué en el campo peleando. Israel, aquel pueblo por el que está peleando Josué, tenía una profunda convicción: que hay gente en la vida que confía en sus carros, otros en su caballería, pero nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro. Salmo 20, no se lo olvide nunca. Hay gente que es experta en pelear con las cosas del mundo y tristemente a veces con cochinadas. Ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero hay otros que invocan el nombre del Señor Dios nuestro. Israel lo sabe. Israel lo sabe. Israel sabe a pelear, sale a pelear, porque los otros vienen en sus carruajes, los otros vienen con sus corazas, pero ellos van a pelear en el nombre del Señor. Miren entonces lo que hace Josué. Está allá en el campo, tin, 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 y miren lo que hace.
Josué cumple las órdenes de Moisés y sale a combatir contra Amalec. No le dé miedo, escuche, no le dé miedo afrontar una pelea que está respaldada por la oración de muchos. ¿Por qué Josué decide ir a pelear? Porque él sabe que allá en la montaña hay 3 tipos pidiendo por él. Y él sabe que la oración seria de los otros no defrauda. No le dé miedo pelear, hombre, y lanzarse cuando vos sabes que tu mamá no suelta el rosario. No le dé miedo lanzarse a un proyecto cuando vos sabes que tu mamá está doblando rodilla por vos. No le dé miedo. La vida en ocasiones te va a empujar al campo de batalla. Obedezca, porque hay batallas que tienes que afrontar. Obedezca. No le delegue a nadie su batalla. Hay batallas que tienes que afrontar. Padre, ¿y quién es ese señor Amalec? Amalec es un bandido, es un problema, es un ladrón, es un cobarde, es la personificación del mal que tienes que vencer. Ese es Amalec. Todos tenemos un Amalec en la vida que vencer. Pregunta: ¿quién es el Amalec que tienes que salir a vencer en el campo de batalla de tu vida? Es un bandido. Estaba al frente de una tribu llamada los amalecitas y se iban a los caminos a atracar a los que iban pasando. Es un bandido. ¿Quién es tu bandido en tu vida? ¿Quién es tu Amalec? Y entonces mira lo que pasó. Sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, ganaba Israel. Pero cuando Moisés bajaba las manos, ganaba Amalec. Con las manos arriba gana los israelitas. Con las manos abajo ganan los amalecitas. Escuche esto. La oración fuerte de una persona puede hacer que se alcancen grandes victorias. Un santo decía esto: ora, y si con tu oración no resuelves el problema, ora 2 veces. Si con tu oración no resuelves el problema, ora 3 veces. Y si con tu oración no resuelves el problema, ora siempre. La oración fuerte de una persona puede hacer que se alcancen grandes victorias. Una oración seria, responsable, comprometida, es capaz de que Padre, de mirar al cielo, de alzar las manos y agarrarse de Dios. Es que es una cosa muy bella. Mi oración me lleva a mirar al cielo, porque está fundamentada en el Dios en el que espero. Me lleva a levantar mis manos y agarrarme de Dios. ¿Para qué levanta uno las manos? Para agarrarse de Dios. Ve, agárreme, hermano, que estoy que me caigo, agárreme. Para eso levanta las manos, para que Dios te agarre. Entonces vos te agarras de Dios y Dios se agarra de vos. Por eso alzar las manos es un gesto muy noble. Significa en la aflicción decirle a Dios: no me dejes caer, sosténme. Eso significa alzar las manos. Usted no alza las manos para decirle: hey, Señor, aquí estoy. No. Usted le alza las manos para decirle: no me dejes caer, hermano, sosténgame. Y a veces siento que no soy capaz con esta vida y con este problema. Y miren qué cosa tan bella, cómo comienza esa frase de arriba. ¿Y sucedió qué? ¿Sucedió qué? Significa que hay 2 formas de contar la historia. Usted algún día le puede decir a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos: venga, yo les cuento una cosa. Sucedió que yo tuve un problema y yo me pegué de Dios y gané.
O usted puede contarle a sus nietos esto de otra manera. Y sucedió que tuve un problema y lo quise resolver yo sola o solo sin Dios y perdí. Hay dos formas de contar la historia. Ese y sucedió es una cosa muy bella, porque nos cuenta que cuando Moisés tenía las manos arriba, ganaba Israel. O cuando bajaba las manos, perdía Israel. Dos formas de contar la historia. Usted la puede contar como le dé la gana, con tristeza o con alegría, con buenos resultados o desde el fracaso. Dice la palabra entonces que se le cansaron las manos a Moisés. No se le olvide que van a llegar los cansancios, van a llegar las fatigas, van a llegar las ganas de rendirse, y es ahí donde debes idear estrategias espirituales para mantenerte en pie. No te puedes caer, vos no te puedes caer. Es que si vos no lo haces, nadie lo va a hacer por vos. Imagínense ese hombre con esas manos arriba y dijeron, pero es que no podemos perder esta batalla. Entonces le trajeron una piedra, lo sentaron y le dijeron, venga hermano que le ayudamos. Estrategias de fe. ¿Cuáles son sus estrategias de fe? Las estrategias suyas son que usted busca de Dios, y cuando está cansado porque Dios no le responde, usted se va a buscar a otro lado. No. Estrategia de fe es que me agarro de Dios y busco en Dios y me pego de la Eucaristía y me pego del Santísimo y me pego del Rosario y no me suelto de Dios. Estrategias de fe. Miren esto. Si se cansan tus manos, pierdes. Por eso unas manos juntas, sin cansarse, son unas manos capaces de alcanzar milagros. ¿No les parece eso muy hermoso? Díganme la verdad. ¿Cierto que sí? Si te cansas, pierdes. Y el mundo está lleno de perdedores. ¿Para qué le pido a Dios si no me contesta? Te cansaste. Unas manos juntas, sin cansarse, son unas manos capaces de alcanzar el milagro. Y yo me ponía a pensar esto, que hay situaciones muy cerquita de ti, en tu casa seguramente, en tu matrimonio o en tu empresa, que lo único que están esperando es que vos seas capaz de levantar las manos a Dios sin cansarte. Hay personas que no oran, hay personas que no oran. Aquí hay un testimonio muy bello, dice el testimonio de Jackie con su hija. Jackie tuvo su hija hace poco, 40 días en el hospital. 52 días con su esposo, día y noche con su hija. Una situación que humanamente no es para salir. Le dio a la hija un meningitis, encefalitis y edema cerebral. Nadie sale de eso. Y la hija está en la casa en este momento, bien. Padre, ¿y eso por qué pasó? Esta mamá y el papá no se cansaron día y noche de alzarle las manos a Dios. Celebraban la Eucaristía todos los días, le pedían oración a todo mundo. La habitación del hospital era un altar lleno de cosas lindas que les recordaban que si esto no es con Dios, no se vence, no se gana. Entonces hay que agarrarse del Señor. Hay personas que no oran y por eso viven perdiendo batallas. Hay situaciones muy cerca de ti, sin resolver, que lo único que están esperando es que tú seas capaz de levantarle las manos al Señor sin cansarse. Mire lo que dice la palabra. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Qué alegría que me sorprenda el caer de la tarde habiendo vencido mis dificultades en Dios. Tú tienes la llave, abres o cierras. Humanamente,
Es imposible resistir ciertas batallas. Hay cosas que humanamente es muy difícil. Y es Dios el que hace posible que tú seas un vencedor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué resistieron? Respuesta: porque le confiaron su batalla al Señor. ¿Por qué, Padre? Porque Él pelea mejor que nosotros. Él pelea mejor que nosotros. Él es Dios. Él sabe por dónde y cómo. Él es Dios. Entonces me dice la palabra que Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿A usted no le gustaría que se dijera esto? ¿A usted no le gustaría que se dijera: Freddy derrotó el alcoholismo con las armas del Señor? Uy, padre, ¿a usted le gusta el traguito? No, es un ejemplo. ¿A usted no le gustaría que se dijera: María derrotó la rabia con las armas del Señor? Por eso hágame el favor, en esas 2 rayitas ponga su nombre y lo que usted tiene que derrotar. Haga ese ejercicio. ¿A usted no le gustaría que se dijera que usted derrotó esto con las armas del Señor? Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Eso se dice de él. Hoy muchos podemos contar batallas ganadas, Jackie, gracias a haber entendido que con Dios es más fácil vencer. ¿Le parece muy lindo eso? Muchos podemos contar batallas ganadas. Estoy casi que seguro que cada uno de ustedes podría contar una batalla ganada porque entendió que con Dios es más fácil. Yo no me vuelvo a soltar de la mano de Dios. No se le olvide esto que le voy a decir. Hay un porcentaje muy alto, 99% de que pierdas tus batallas si las haces a título personal. Busca de Dios. Hay un porcentaje muy alto de que usted siga siendo un derrotado si las haces a títulos personal. Yo le pido el favor que busque a Dios. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, usted le pide al Señor un regalo esta noche. El regalo de afrontar su batalla y su pelea con Él, porque usted ha venido peleando solito. Solito vas a perder. Pídale al Señor el don de la oración. Hay personas que no oran y por eso es tan difícil la vida que viven. Pídale a Dios un regalo. El regalo de permitirle al otro su pelea sin yo intervenirla. El otro tiene derecho a batallar su propia felicidad. Pídale al Señor que usted no se canse, porque es su vida y su felicidad la que están en juego. Por eso todos le vamos a decir al Señor que cuando estemos tristes y cansados, nos sostenga. En el Evangelio, muchas veces el Señor a algunas personas les decía: una cosa te falta. Si le preguntáramos al Señor: Señor, usted que todo lo sabe, dígame a mí qué me falta. Yo estoy seguro que el Señor nos diría: te falta conversión. Puede que nosotros no seamos malos,
Puede que nosotros nos esforcemos por hacer las cosas bien, pero si a nuestra vida no llega la conversión, nosotros no vamos a entender la necesidad de tomarnos muchas cosas en serio. Y por eso, amigos, cae uno en lo que decía San Pablo: ¿por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero? Porque a veces, Padre, yo tengo esas salidas tan desafortunadas que terminan causándome tanto dolor. ¿Por qué mi matrimonio, Padre, si nosotros nos queremos, no está funcionando bien? ¿Por qué en mi casa, Padre, si nosotros no matamos a nadie y no robamos, por qué, Padre, vivimos tan agarrados? Y entonces en el fondo va resonando una invitación: nos tenemos que convertir, nos tenemos que convertir. ¿Por qué en la parroquia, si todos venimos a la misa y comulgamos, porque a veces terminamos despotricando de las personas que incluso a veces están sentadas a mi lado? Y la respuesta es: nos tenemos que convertir. Por eso, queridos amigos, hay personas que usan una expresión muy linda: desde que yo me convertí a Dios. Y lo que esas personas quieren decir es que su vida tuvo un punto de partida, su vida tuvo un cambio maravilloso. ¿A partir de qué, Padre? A partir de un encuentro serio con el Señor. Amigos, nos tenemos que convertir. Por eso no es extraño que el Papa Francisco hubiera dicho: se tienen que convertir las parroquias, se tienen que convertir las instituciones, se tienen que convertir las personas, y hasta el Papa se tiene que convertir. Cuando un Papa había dicho eso? Todos nos tenemos que convertir. Y por eso, queridos amigos, he querido escoger esta lectura que nos va a hablar de la necesidad de una conversión en la vida personal. En aquel tiempo dijo Marta a Jesús, y atención a los detalles de esta palabra: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ustedes saben quién es Marta, la hermana de María y de Lázaro, donde a Jesús le gustaba tanto ir allá a Betania. Y yo quiero que ustedes miren la actitud de Marta. Le está haciendo un reclamo al Señor. Le dice al Señor: si hubieras estado aquí, la que nunca estuvo para él. Atención a ese detalle, porque el Evangelio me dice que cuando Jesús iba a la casa, Marta se metía a la cocina. Entonces, ¿quién le atendía la visita? María. María estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra, y Marta desde la cocina le decía: Señor, dígale pues a esa muchacha que venga y me ayude. Le está diciendo al Señor: oigan esto, si hubieras estado aquí. ¿Cómo así? Usted le dice a él: si hubieras estado aquí, cuando usted no está para él. Y ahí se ve reflejada la vida de nosotros. Usted puede manejar al mundo si le da la gana, usted puede manipular a quien le dé la gana, pero usted no puede manipular a Dios. Ahí se ve reflejada la vida de nosotros, buscar al Señor solamente en la necesidad. ¿No les parece a ustedes muy conchuda esta muchacha salir a decirle eso al Señor, tan querido? Si usted hubiera estado aquí, mi hermanito no se había muerto. Como quien dice: usted es el culpable. A ver, yo le pregunto, Marta, ¿usted le sacaba tiempo a Dios? ¿Usted le daba tiempo a Dios? ¿Usted escuchaba a Dios? ¿Usted admiraba sus palabras? ¿Usted saboreaba sus palabras? ¿Usted degustaba la presencia del Señor? ¿Usted le daba tiempo a Dios para que Dios se metiera en su tiempo y le transformara ese corazón duro? No. Entonces, ¿para qué le decís: si hubieras estado acá? Si usted no está para Dios, no le reclame a Dios que esté para usted. Y entonces, Padre,
¿uno qué hace ahí? Porque yo me voy identificando, Padre, con esa palabra. Yo le pido mucho a Dios, Padre, pero le doy poquito. Y entonces llega el momento donde tenemos que caer en la cuenta que necesitamos un cambio extremo. Amigos, necesitamos un cambio extremo. Necesitamos un antes y un después. Necesitamos un antes y un después delante del Señor. Nosotros no podemos seguir así. Y por eso, queridos amigos, necesitamos conversión. Eso lo entendió Marta. En ese diálogo fraterno con el Señor, ella entendió que ella no podía seguir igual, que ella no podía ser tan irreverente de salir a reclamarle al Señor, que ella tenía que dejar la Marta de antes y apostarle a una Marta después. Padre, ¿después de qué? Después de Jesús. Por eso algo le va a suceder a ella. Y yo le pido el favor que vaya pensando. ¿Por qué? Porque si pasó en la vida de ella, una mujer que estuvo aquí en un lugar llamado Betania, una mujer de carne y hueso que estuvo en esta tierra compartiendo esta historia, que la historia data la existencia de esa mujer, significa que le puede pasar a usted. Algo le sucede a Marta. Padre, ¿qué le sucede? Va a dar un giro a su relación con Dios. Le va a apostar a un cambio esencial. A veces, queridos amigos, a uno le tiene que llegar eso. Le tiene que llegar a uno el cimbronazo que le haga entender la necesidad de darle un giro a la relación que llevamos con Dios. Es que a veces la relación nuestra con Dios es una relación de charlatanería, y esa mujer entendió que no podía seguir charlando con Dios, jugando con Dios, abusando de Dios. Ella va a entender la necesidad de una nueva manera de vivir su experiencia de Dios. Uno se tiene que ir reinventando, y uno se tiene que ir transformando, y uno se tiene que ir renovando, y uno tiene que ir asumiendo nuevas estructuras. Y lo mismo pasa en lo espiritual, lo mismo pasa con Dios. Tengo que entender la necesidad de una nueva manera de vivir mi experiencia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: tienen que dejar atrás el hombre viejo y revestirse del hombre nuevo, una nueva experiencia de Dios. Ella va a entender que para alcanzar un milagro, es que se le acabó de morir el hermanito, el que tanto quería. Ella va a entender que para alcanzar un milagro hay que entregarse enteramente. Amigos, Dios no admite pedacitos. Dios no admite migajas. Dios no admite una vida porcionada. No, Dios te quiere todo para Él. Todo. Te quiere enteramente. Va a aparecer una expresión en labios de Marta maravillosa. Marta le va a decir: pero. ¿Cómo así que pero? Mire, yo creo que por ahí empieza la conversión. El día que usted delante del Señor sea capaz de decir: Señor, yo era un ladrón, pero ahora ya no robo. Yo era un mujeriego, pero ahora respeto a mi mujer. Yo era un grosero, pero ahora respeto a las personas. Yo trataba muy mal a mis hijos y a mi esposa, pero ahora llego a mi casa y los consiento. Yo era una persona muy ogro, Padre, y ahora, Señor, y ahora soy muy amable. Pero ahora soy muy amable. Eso le llegó a la vida de Marta. Marta le va a decir: qué cosa tan linda. Pero ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Oiga lo que le dice ella al Señor. Yo no sé si se lo estaba camellando o qué, pero le dijo: yo sé que si usted se lo pide a su papá, se lo va a dar.
Tiene que llegar ese pero. Ese pero en gramática es una conjunción adversativa. Escuchen eso tan especial, que puede indicar que se está presentando un nuevo aspecto o matiz a la vida anterior. Ese pero, qué interesante, ese pero, porque puede empezar a hablar de una vida nueva, de una experiencia nueva, de algo nuevo que viene. Qué interesante el día en el que le planteemos al Señor un pero serio. Yo era infiel, pero ya soy fiel. Yo era incrédulo, pero ahora creo. Yo dudaba de Jesús en la Eucaristía, pero ahora estoy convencido de que ahí está el Señor. Yo insultaba cuando iba en mi carro, pero ahora guardo silencio. Amigos, tiene que llegar ese pero. Y ese pero es una indicación maravillosa de que está llegando a la vida algo nuevo, una conjunción adversativa que me indica que se está presentando algo nuevo. Deja que llegue a tu vida ese pero no ese pero de justificación, sino ese pero que está señalando que algo bueno está por venir. Aquella mujer le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y también nosotros al Señor le hemos dicho muchas veces: ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Si hubieras estado aquí, no se habría muerto esta persona tan querida para mí. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi abuelita, mi tío, mi amigo, mi hermano. Si hubieras estado aquí, no se habría acabado mi matrimonio y no me hubieran echado del trabajo. Si hubieras estado aquí, mi hijo no estuviera en las drogas o no me hubiera llegado esa quiebra económica. Es que eso ya lo hemos hecho. Toda el agua sucia la tiramos a Él. Si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Yo no le puedo creer a un Dios que no estuvo conmigo o que no salvó a mi mamá, a mi hermano, a mi papá de la muerte. No. Miren, amigos, una cosa muy linda. Esa mujer empezó un cambio extremo, y lo que le sucede a ella nos tiene que suceder a nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida tan deportivamente. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida tan tristemente. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida sin un propósito. ¿Yo para dónde voy? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué quiero? No. Entonces lo que le sucede a ella nos tiene que suceder a nosotros. Padre, ¿qué? La necesidad de un vuelco a nuestra manera de vivir la experiencia de Dios. Ella lo entendió. Ella dijo: yo no puedo seguir manejando a Dios como un traste más, como el que manejo en la cocina. No. La necesidad de un vuelco a su manera de vivir la experiencia de Dios. Ella entendió la necesidad, y lo tenemos que entender nosotros, de cultivar en la vida la espiritualidad del compromiso y de la responsabilidad. Escuche eso que le acabo de decir. ¿Cuándo a nosotros nos han hablado de eso? Nunca. La espiritualidad del compromiso, espiritualizar nuestras acciones, espiritualizar nuestras tareas y hacer que lo que hacemos sepa a Dios. Lo que le sucede a ella, esa inquietud por Dios, esa necesidad de cambio, nos tiene que pasar a nosotros. Vivir una experiencia de Dios libre de chantajes y de manipulaciones. ¿Cómo es que Jesús llega a visitar a su hermano Lázaro, a su amigo Lázaro, bien triste? Que incluso el Evangelio nos dice que lloró. Y sale esta muchacha a hacerle reclamos: hombre, si usted hubiera estado aquí, él no se hubiera muerto. Entonces, ¿para qué vino, hombre? ¿Para qué? Jesús le va a decir: a ver, esa es la actitud de nosotros muchas veces.
chantajear a Dios, manipular a Dios, querer manejar a Dios, tener control sobre Dios, que Dios me responda cuando yo lo llame, que Él esté para mí así yo no esté para Él. Si hubieras estado aquí, yo creo que Jesús le tuvo que haber dicho: pero vos nunca estuviste para mí. No me manipules, no me chantajees, que así no es. Así las cositas no funcionan, mija, así no es. Pero miren la respuesta de Jesús. Cuando Jesús ve a esta mujer cambiando de actitud y le va viendo el cambio extremo y le va viendo la transformación del corazón y le va viendo a ella esa manera como se va moviendo en su interior, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Entonces miren, amigos, cómo se le empieza a robar a Dios un milagro. Cómo se le empieza a Dios a robar un milagro, venciendo la tentación de manejarlo, estando para Él, cambiando el interior, disponiéndome para el Señor, entendiendo que mi vida sin Él no funciona. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ese resucitará es el premio a un cambio de ruta, una fe confiada y abandonada. Ella ya empezó su proceso de conversión. Es que es muy descarada la persona que le pide a Dios un favor estando lejos de Dios. Es muy descarado el que le reclama algo al Señor cuando no tiene tiempo para Él. El Señor promete devolverle la vida a aquello que la perdió. El Señor promete resucitar lo no resucitable, un muerto. La vista a un ciego, el oído a un sordo, poner a andar un cojo, pero la vida a un muerto. El Señor promete eso. Devolverle la vida a aquello que la perdió, resucitar lo no resucitable. Entonces se llena el corazón de esperanza cuando el padre Freddy dice eso. Mi matrimonio perdió las ganas. Y el Señor dice: soy capaz de devolverle la vida a aquello que lo perdió. Mi noviazgo perdió la confianza. Y el Señor dice: soy capaz de devolverle la vida a lo que la perdió. En mi casa perdimos la unidad y la fraternidad. Y dice el Señor: soy capaz de devolverle la vida a lo que lo perdió. Perdí la salud, Padre, y tengo miedo. Y el Señor dice: soy capaz de resucitar lo no resucitable. Se me murió esto, Padre, y el Señor dice: yo soy capaz de resucitárselo. Qué cosa tan bella. Lograr que Jesús sobre tu situación pronuncie esas palabras esperadas. Es que Marta hizo un gran trabajo. Ella supo por dónde llegarle y cómo cogerlo, hasta el punto de sacarle esas palabras: tu hermano resucitará. Las palabras que ella esperaba. Marta le respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Como quien dice: ya sé, Señor, que va a resucitar. Es que eso nos lo enseñaron desde chiquitos, que íbamos a resucitar en el cielo. O sea, asume como una postura como retadora y grosera. No se ponga a pelear con Dios o a discutir con Él. Tu hermano resucitará. Pues yo sé que va a resucitar, hombre. Pues yo no le estoy diciendo a usted que va a resucitar. Resucítelo de una, pues. No se ponga a pelear con Dios. No le reclame a Dios. ¿Qué es la fe? Es creer sin reparos y sin justificaciones. Yo sé que Él va a resucitar, pero entonces hágalo pues. ¿Cuándo? Desarme el corazón delante del Señor. Desarme el corazón delante del Señor. Eso fue lo que hizo el Señor en la vida de Marta. Le cogió ese corazón y se lo descolgó. Desarme el corazón delante del Señor y empiece un proceso de aceptación de Dios sin condiciones. Eso se llama conversión, se llama cambio extremo. Pídale al Señor que usted sea capaz de sanar las secuelas del pecado y de la rebeldía.
Porque a veces se acerca uno a Dios, a veces siente uno las ganas de Dios, pero llega uno con una secuela del pasado que empieza uno no solamente a ofender a Dios, sino a dañar a los hermanos. Quedan secuelas de nuestros pecados, de nuestra historia, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Pídale al Señor la gracia de sanar esas secuelas para que no sigamos haciendo daño a los demás. Yo sé que mi hermano resucitará en el último día y Jesús le va a decir: miren, yo soy la resurrección y la vida. Eso se lo está diciendo el Señor hoy a usted. No se suelte de mí, yo soy capaz de resucitar lo que usted necesita que resucite. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Entonces aparece la resurrección presentada más que un acontecimiento, como el encuentro con una persona. Escuche lo que le estoy diciendo. Si usted se queda mirando la resurrección como un acontecimiento, usted se va a quedar esperando algo extraordinario. Pero si usted mira la resurrección como un encuentro con una persona, usted entenderá que eso es lo más extraordinario. Porque si me encuentro con Él, ya Él está trayendo el milagro. No espere a que se abra el cielo y caiga de allá algo que le va a sanar o arreglar a usted el problema. No, encuéntrese con Él, y esa es la resurrección verdadera, porque Él es la vida y en Él, en sus manos, está la resurrección para todos nosotros. Resucitar es volver a enfrentar mis realidades personales a Dios. Yo le vuelvo a entregar mis cosas a Dios y se las confío a Él, porque me había peleado con Él, porque me había ido para otro lado, porque dije no le vuelvo a hablar a Dios, porque empecé a vivir una vida de espaldas al Señor. No, es volver a enfrentarle a Él mis realidades, y traigo a sus pies mis luchas, y traigo a sus pies mis dolores, mis anhelos, mis cansancios. Lo que soy lo vuelvo a presentar delante de Él. Es volver a decirle al Señor: aunque nos cueste, tú tienes el control. Es volver a decirle eso. Yo me rindo a sus pies. ¿Por qué? Porque usted tiene el control. Amigos, es ser capaces de tumbar los muros que hemos levantado entre Dios y nosotros. Hay que tumbar esos muros que nos terminan separando del Señor, que terminan cerrando otra vez el cielo, que terminan frenándonos la bendición. Tumbe el muro para que la bendición llegue. El Señor le va a hacer una pregunta a esta mujer. Te estoy hablando de la vida, te estoy hablando de la resurrección, te estoy diciendo que yo soy la resurrección. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y ella le contestó: sí. Mire tan lindo el proceso del Señor. Por eso no aparece en ese evangelio María, porque María ya se la había ganado el Señor. Aparece Marta, la que el Señor se tenía que ganar para Él. ¿Crees esto? Sí. Sí, yo sí le creo a usted, hermano. Sí, Señor, yo le creo. Y a veces lo que necesitamos es decirle al Señor: sí creo. Te cuesta mucho. Sí creo, es que te siento en todo. Te siento en mi familia, te siento en mi casa, te siento en mi problema y te siento en mi angustia, te siento en mi soledad y te siento en mi pérdida, te siento siempre a mi lado. Es creerle a Dios, es creer en su palabra y creer en sus misericordias. Es volver a retomar el camino, pero no solos. Yo ya no vuelvo a caminar solito, ni riesgos. Es caminar con Él, que lo hace todo nuevo. Y entonces cuando el Señor le pregunta: ¿crees? Ella dice: sí creo, y termina de rematar al Señor diciéndole: creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Ustedes creen que ella creía eso cuando estaba en la cocina lavando la chocolatera? No creía eso. No creía eso.
Porque si hubiera creído que ese era el Mesías esperado, se hubiera sentado con María a escucharlo. No lo creía, pero ya el Señor hizo el trabajito en el corazón de ella. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y a usted nunca se le va a olvidar esto, que todos los procesos de la vida deben conducirnos a una profesión de fe sincera. ¿Cuándo usted va a sentir que el Señor le transformó el corazón? Cuando usted sea capaz de decir esto: creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Si tú crees esto, ya Dios te está salvando. A veces para lograrlo, para lograr esa profesión de fe, es necesario dejarnos sacudir por Dios. Muchos de ustedes volvieron a Dios después de una sacudida muy grande. Muchos de ustedes volvieron a Dios después de una sacudida muy grande. Padre, ¿qué necesitamos? Humildad para aceptarlo a Él como el Señor de la vida. Usted no necesita más. Yo no me vuelvo a pelear con Dios. La humildad de Marta. La humildad de Marta. Marta quiso hacerle la vuelta al Señor y el Señor la terminó aplanchando. Humildad, humildad para aceptarlo a Él como el Señor de la vida. Hay dos personitas aquí muy especiales. Vengan para acá. Ellas han venido de, ¿cómo se llama el pueblito? Argelia Valle. Y ayer me visitaron. Me disculpa hacerla subir aquí. Dina y su hija Valeria. Valeria tuvo una dificultad y un día, cualquier día, Valeria se empezó a morir. Y todo el mundo decía: se va a morir, no hay nada que hacer por ella, no hay nada que hacer por ella. Le declararon un daño en su cerebro y le decían: no va a volver a hablar, no va a volver a caminar. Pero todos los pronósticos eran muerte, todos los médicos. Y esta mujer que ustedes ven aquí, Dina, era protestante, iba al culto, pero un día se fue para un pueblito y en el pueblito buscó la iglesia protestante y no había. Y entonces vio que solamente había un templo y dijo: pues si no hay templo, no hay culto, me voy para el templo. Y en el templo ella empezó a visitar el Santísimo hasta el punto de ir todos los días. Entonces, cuando los médicos le decían: su hija se va a morir, ella le decía: mi hija no se va a morir. ¿Por qué? Porque mi hija es hija del Santísimo. Y siempre afirmó eso: mi hija no se muere, mi hija es hija del Santísimo. Una doctora le dijo: su hija no vuelve a hablar ni a caminar. Y ella le dijo: doctora, retírese de aquí. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios, mi hija es hija del Santísimo. Esta muchacha se levantó, la intubaron cuando no había que hacer nada por ella. Después de una oración seria y decidida de la mamá, un día la mamá se la llevó para el templo y le dijo: hija, te quiero hacer un regalo. La mamá le dijo: hija, te voy a hacer un regalo. Y esta muchacha toda contenta pensó que la mamá le iba a regalar unos zapatos. Y la mamá la entró al templo y la sentó delante del Santísimo y le dijo: hija, este es mi regalo, el Santísimo, nunca te sueltes de él, nunca. Entonces, cuando Valeria despertó de la UCI, le pidió a la mamá: póngame la hora santa del Padre Freddy. ¿Cierto?
Aquí está viva, está recuperándose, está en terapia. ¿Y qué le pasó entonces a esta mamá? Se acercó a Dios, se dejó tocar el corazón por Dios y le robó un milagro a Dios. Digamos amén. Gracias por estar acá. Ellas dijeron: tenemos que ir a Medellín a una hora santa a contarle a la gente esto. Gracias por venir a darnos ese testimonio. Que Dios los bendiga. Vas a cerrar tus ojos un momentico. Y la pregunta de cada 8 días: ¿a qué me trajo hoy el Señor acá? Y la respuesta es: el Señor te trajo a decirte que vos sos Marta, que te tenés que dejar tocar el corazón, que te tenés que decidir por Dios, que tenés que entender que solamente volviendo a Él y estando con Él, porque has dejado de estar mucho con Él, estando con Él, vas a poder alcanzar lo que quieres. Si tú no lo quieres, te lo pierdes, porque Dios tiene muchos milagros para entregar. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? Me trajo a decirme que Él puede cambiar mi corazón y hacer de mi corazón algo nuevo. Por eso le vamos a decir al Señor que contigo, con Él, tenemos mucho más de lo que merecemos. Con Él es posible tener lo que un día soñamos. Padre, siento que yo no soy capaz. Y si sigo así, Padre, yo prefiero morirme, me decía alguna persona. Y entonces caigo en la cuenta de que cuando Dios me sostiene, o cuando me hago consciente de eso, de que Dios me lleva en sus manos, la vida se hace más llevadera. Cuando uno es testigo de ese momento de la pasión del Señor, uno cae en la cuenta que el Señor nos permitió ser testigos de tanto dolor, para que nos demos cuenta que en Él el dolor fue un dolor sobrepasado. Y que yo puedo estar llevándola muy mal, pasándola muy mal, experimentando mucho dolor, pero hay alguien que sufrió demasiado por mí, para enseñarnos que el dolor en Dios se convierte en redención. Y por eso es la explicación del por qué el Señor permite que el dolor lo abrace y la cruz lo visite, para enseñarnos que ese es el camino. Cuando llegue el dolor, sentirnos y sabernos sostenidos por Dios. Puede que usted esté viviendo un momento bien difícil. Puede que usted en este momento sienta que no quiere vivir o que no es capaz de asumir ciertas cosas. Sienta que en este momento Dios le tiene en este lugar para hablarle al corazón. Cuando muchas veces usted se ha querido rendir, cuando piensa que la vida no tiene sentido, cuando viene frecuentemente a su mente el deseo de no estar acá, cuando los días para ti son rutinarios, cuando incluso te has venido sintiendo fatigado con las personas, cuando a veces
te visita también la decepción. Y es en esos momentos donde uno tiene que decirle al Señor que me sostenga. Y es en esos momentos donde uno tiene que entender que en las manos de Dios el alma se llena de valentía. Y a veces uno tiene que concluir que lo que le pasa es eso, que uno no está ni en las manos de Dios ni en las manos de nadie. Porque en las manos de Dios uno descubre salidas al problema. Y con Dios el alma se sosiega y el corazón empieza a divisar caminos. Tan bonito decirle al Señor que me sostenga en todo momento, que no me deje caer en estos momentos en los cuales yo me siento desfallecer, que me permita experimentar su presencia en todo momento, porque la soledad a veces es mala consejera. Dígale al Señor ahí donde está: sosténme en la prueba, sosténme en la debilidad, sosténme en mi angustia, sosténme en mi enfermedad, sosténme en mi depresión, sosténme en mis miedos. Quiero que hables con el Señor y que caigas en la cuenta de que en las manos de Dios tú eres capaz. Solito usted no es capaz, pero en las manos de Dios, sostenido por Dios, usted es capaz. En las manos del Señor usted es capaz de comerse el mundo. En las manos de Dios usted se siente fuerte, capacitado para afrontar las derrotas. En las manos de Dios usted es capaz de asumir lo que no ha sido capaz de asumir y es capaz de darle la cara a lo que ha venido esquivando. En las manos de Dios usted es capaz de emprender y meterle la vida y el diente a los imposibles. A veces lo que uno necesita, mis queridos amigos, es ponerse en las manos de Dios. Porque en las manos de Dios nuestra debilidad se convierte en fuerza y la desesperanza se convierte en motivación. En las manos de Dios eres capaz. Y por eso le invito a que en este momentico puesto en las manos de Dios le hable a Dios de lo que para usted es importante. Le hable a Dios de las personas que usted tanto ama. Le hable a Dios de sus seres queridos. Le hable a Dios de sus hijos, especialmente de ese hijo que siempre traes aquí delante del Señor y que te hace doler tanto el alma y el corazón. De ese hijo que está aquí o de ese hijo que está en otro lugar, en otro país. A una mamá esta semana en Itagüí le arrebataron la vida de su hijo. Un adolescente inocente que iba con su mascota. Y la intolerancia de un hombre le frenó la vida a este muchacho y le paralizó la vida a la mamá. Esa mamá no volverá a ser igual. Traiga a sus hijos delante del Señor, porque lo que le pasó a ese muchacho le puede pasar a sus hijos. Póngalos en las manos del Señor. Pida para ellos protección. Que el Señor los cubra siempre con su sangre. Que el Señor aleje de ellos, de ti, todo mal. Ponga en las manos del Señor sus proyectos, sus emprendimientos, lo que tienes en mente por realizar.
Y usted sabrá que en las manos de Dios las cosas siempre llegan a un feliz término. Estás hablando con el Señor y traemos a las manos de Dios nuestros enfermos, los que están sufriendo por la enfermedad, los que tienen miedo e impotencia, los que lloran a solas. Esa triste noticia que le han dado de su cuerpo deteriorado. Que el Señor, que tiene todo el poder, pase su mano sanadora sobre estas personas, los que están aquí, los que están en los hospitales o los que nos siguen desde sus casas. Él mismo nos ha dicho que Él es médico, el mejor médico de todos. Y a veces lo que uno necesita es una tocadita de Dios por la fe. Déjese tocar por el Señor. Todos le vamos a decir al Señor que lo necesitamos, porque Él es el amor más grande. Él es nuestro más especial amor.